3% ocuparíamos toda Andalucía y las Canarias y las Baleares. Pero si creciéramos al 20%, el mundo sería un globo. Es decir, todo sería un invernadero. Es que no puede ser. Es que este es el problema. El problema es que... No, y además hay un problema que es el del tiempo. No nos damos cuenta hasta que no tenemos el problema encima. Este es el ejemplo de cómo se multiplican las bacterias en un plato de Petri. Eso lo hacen los biólogos, los experimentadores en los laboratorios. Tenemos un nutriente a la izquierda y sabemos que si metemos una bacteria, cada 5 minutos sabemos que se duplica. O por división celular o por lo que sea, se duplica cada 5 minutos. Entonces empezamos a pensar que empiezan a duplicarse las bacterias y decimos, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿En qué momento llegamos a tener todo el plato? Las bacterias han comido todo el nutriente y mueren porque han ocupado todo el plato. Esto vale para la fermentación del vino también. Mueren todas las bacterias cuando ya todo el mosto se ha convertido en vino. ¿Y en qué momento estaríamos en el 50%? Y diciendo, bueno, todavía nos queda el 50% de nutriente, o sea, vamos cómodos. Bueno, pues eso serían las 23:55, suponiendo que se tardase un día. La mitad del plato de Petri estaría a la mitad, o sea, el plato de Petri estaría lleno a la mitad de bacterias a las 23:55, sin prácticamente tiempo para reaccionar y evitar terminar muriendo como las bacterias. ¿Somos seres humanos o somos bacterias? Este es el problema. ¿Por qué entonces esa obsesión por crecer? ¿Por qué crecer? En 5 días, el Financial Times, el Expansión, pero es que están los sindicatos. Es que uno habla con los sindicatos y también están obsesionados con el crecimiento. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cuándo vamos a poder parar? Esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Las 3 curvas son las curvas abajo, en el eje de abscisas, por aquí, está el PIB. Esto es el PIB. Y esto es el consumo de energía en vertical, en millones de toneladas de petróleo equivalente. Bueno, pues está claro que estos son los países más civilizados y más desarrollados, los OCDE. Estos son los países menos desarrollados, que son los no OCDE, que se ve que tienen la curva mucho más pendiente, quiere decir que consumen más energía por cada unidad de PIB que crean, pero esta es la curva global de todo el mundo. Vamos, la curva que es una recta. Y al ser prácticamente una recta, lo que nos está diciendo es que si queremos aumentar el PIB, vamos a tener que aumentar el consumo de energía. Esto es del año 71 al 2007. A mí que no me cuenten batallas. El que quiera crecer tiene que ser consciente de que va a crecer si hay más energía a cada año que pase. Si no, no va a poder crecer, porque esto son matemáticas elementales y constatables. Esto se puede constatar. Y yo una de las cosas que les pido es que a mí no me crean, que desconfíen de mí, que puedo ser peligroso. Pido que desconfíen de mí, pero también de los políticos, de la clase política y de la clase financiera y de los señores que han venido ayer de la cumbre de Bruselas a sacar pecho diciendo que son el 5,8% de ellos, que son muy machotes en vez del 4,3%. No les crean a ellos tampoco, pregunten que de dónde sale el dinero, qué pasa, qué hay, estas cosas, ¿no? Bueno, pues esto es el mundo dividido por regiones. Aquí están los casi 7.000 millones de habitantes que somos, o los 7.000. A la derecha, por aquí, están los Estados Unidos y Canadá. Esto es el gris es petróleo, lo otro es gas natural, carbón, energía nuclear, la hidroeléctrica y la biomasa. Esto es Rusia, Japón, la Europa de los 15, aquí estamos nosotros. Esto es Oriente Medio, que también está muy alto, pero es porque son muy consumistas en energía. La Europa de los 16 y 27, etc. Esto es China, que verán que es muy carbonífero, tiene una gran base de población, pero está muy bajo. Y luego está ya el resto del mundo. Bueno, pues esto es un desequilibrio tremebundo de consumo. Estados Unidos es el 5% de la población del planeta y consumen el 22% de la energía de todo el planeta. Las necesidades y los consumos están totalmente desequilibrados. Y la raya que he pintado de abajo blanca es el nivel de consumo de un mono desnudo aproximadamente. Bueno, el nivel de consumo de una sociedad preindustrial estaría abajo por donde está la raya azul, aproximadamente, ¿no? El nivel de consumo actual promedio es donde está la raya negra, que son los 2.500 vatios. Es decir, hoy los 7.000 millones de habitantes estamos consumiendo en promedio, nosotros los españoles bastante más, pero en promedio estamos consumiendo unos 2.500 vatios, 25 bombillas encendidas, cuando a lo mejor con 5 podíamos vivir en una sociedad más humana, menos destrozadora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo parar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto se llama el principio de Pareto y significa que antes era un 20-80, ahora como están subiendo mucho China e India a costa de los ricos que estamos cayendo, no por ganas de caer, sino porque nos lo imponen los hechos, pues ahora es 70-30, pero vamos, en definitiva quiere decir que el 30% de la humanidad favorecida está llevándose el 70% de la riqueza del planeta y el otro 70% del planeta se tiene que conformar con el 30%. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que curiosamente los principales flujos energéticos están yendo en esa dirección, de pobres a ricos, quitando Oriente Medio, que está por encima del promedio, y también emite mucho flujo en las dos direcciones energéticas. Los principales flujos de materias primas, curiosamente, también están yendo básicamente en ese sentido. Y luego resulta que los principales flujos monetarios y financieros, que son lo que no explican en la cumbre de Bruselas, también van en ese sentido. Entonces uno, si fuera de mi pueblo, que lo veían con mucha tranquilidad, dirían, me lo expliquen, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo esté entregando la energía, que esté entregando las materias primas, los bienes y nada, y encima les debo a ustedes dinero? Dice, no, es que verá usted, la deuda, la refinanciación, le he vendido un equipo, un bien de equipo muy sofisticado, le he vendido un software, y entonces usted me ha firmado un contrato, y entonces me lo debe, y claro, pues esto se va acumulando, y resulta que usted me tiene que pagar algo. Entonces, esto es una cosa verdaderamente... Y luego, ¿qué pasa? Lo más grave de todo es que cuando, por lógica de los hechos, los principales flujos humanos tienden a ir también en el sentido de no, amigo, hasta ahí podemos llegar. O sea, usted páseme el petróleo, páseme el gas desde Argelia, páseme los minerales, páseme los fosfatos desde Marruecos, páseme la pesca desde Argentina o desde Somalia, páseme todo eso, pero luego no se le ocurra ni en pateras o desgraciado. ¿Qué es esto, hombre? Ya, somos golfos hasta decir basta. Y somos golfos no solamente la clase política, que es muy golfa, a veces también nosotros por ignorancia o por dejación terminamos siendo golfos. Entonces, este es el PIB también, otra de las pruebas. La raya roja es el PIB por persona, lo mismo que el otro es el consumo por persona, y se ve claramente que básicamente sigue, es una línea paralela. Es decir, que si hay un gran consumo de energía hay un alto PIB. O sea, hay dos excepciones, una Rusia y otra es Oriente Medio, que tienen bajo PIB y alto consumo de energía. Se explica muy fácilmente porque ambos son grandes exportadores de energía al resto del mundo, y sobre todo Rusia ha tenido un problema gigantesco con la caída del comunismo, se quedó con el PIB bajísimo, industrias obsoletas y demás, pero tiene una gran producción de energía. Entonces tienen PIB muy bajo y luego además consumen mucha energía porque parte de esa energía sirve para producir la energía que se exporta luego. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasaría si hacemos el movimiento 15M y decimos, vamos el 1%, vamos a cargarnos el 1% los del 99, nosotros somos los del 99, ¿no? Bueno, pues entonces ahí están los del 1%, son estas flechas que salen hacia arriba que consumen la de Dios es Cristo, o sea, se salen del mapa, los repuestos se salen del mapa. Si el promedio está en 2.500 y los norteamericanos en 11 o 12.000, pues evidentemente si cogiéramos a las élites de cada país, es que se pondrían en 50, en 100.000, el avión privado, el yate, el otro, no sé qué, tal, 100.000, 50.000 vatios y tal. Entonces, y eso haría bajar un poquito a cada uno de los países, el promedio de cada uno de los ciudadanos de los países y tal. Entonces, esto sería suficiente, es decir, es evidente que lo primero que hay que hacer es despojar de toda esa riqueza indecente e insolente a los que han acumulado esa riqueza que no les sirve para nada. Están acumulando riqueza solamente para expoliar al resto del mundo. Lo primero que hay que hacer es expoliar a ese 1%. Esas lanzas acusadas ahí y delgaditas son las primeras que hay que quitar en todo el mundo. Eso es lo primero que hay que quitar. Pero lo que hay que preguntarse es si es suficiente con eso, porque aunque quitásemos eso, el promedio estaría todavía por encima de lo que se considera la capacidad de carga del planeta, o la biocapacidad, o la huella ecológica. Es decir, la huella ecológica está donde está la línea amarilla y el promedio mundial está donde está la negra. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? La vía de escape no es ir hacia arriba pensando en que el resto del mundo puede llegar a ser como nosotros los europeos, porque eso requeriría multiplicar la producción de energía por 2,5 veces, o la de los norteamericanos, multiplicar la energía por 5 veces. Y sencillamente es que no hay energía para llegar al modo de vida americano. Entonces, la única dirección racional es intentar bajar racionalmente y, si puede ser, de acuerdo y con conciencia y no violentamente, porque violentamente lo sabemos hacer todos, o lo saben hacer sobre todo los que tienen más poder militar, pero lo ideal sería hacerlo razonablemente, bajarnos a la franja de sostenibilidad. ¿Y quién tendría que hacerlo antes? Evidentemente, no le pidan ustedes a los indios, a los africanos, al resto de Asia y Oceanía y tal, que lo hagan. Primero tenemos que empezar a dar ejemplo nosotros. Es decir, hay que cambiar radicalmente ese sistema de vida. Mucha gente me pregunta, ¿pero cuánto? Pues ahí lo tienen. Estas son las matemáticas, esto son matemáticas, puras matemáticas. ¿Dónde está el nivel de sostenibilidad? Raya amarilla. ¿Dónde están los norteamericanos? La columna de la derecha. ¿Cuánto tienen que bajar? El 80%. Así de sencillo. El 80% de su consumo. Tienen que ponerse a consumir 20 donde antes consumían 100. Y nosotros, los europeos, tenemos que pasar a consumir 30 o 40 donde antes consumíamos 100.
Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, en su conjunto. Por supuesto, quitando de primero al que más tiene. Esto es el futuro del petróleo según la Agencia Internacional de la Energía. Y ya veo que se le va quedando cara de pocos amigos y tal. Además dicen, no vaya este tío la que nos está contando. Entonces esto es la Agencia Internacional de la Energía que pinta el azul oscuro diciendo que ese es el petróleo de los campos que están en producción. Y es evidente que hay una caída dramática de la producción. El resto dice que son campos pendientes de ser desarrollados. Se supone que están descubiertos, pero pendientes de ser desarrollados. El otro son campos pendientes de ser descubiertos y nadie parece que los está descubriendo, que sean grandes, porque lo que les están contando en la prensa y salen primeras páginas de lo que descubre Repsol y de lo que descubren otros es mucha propaganda y poca realidad. Los líquidos del gas natural y el petróleo no convencional. Es decir, que si quitamos todo lo que es ficción y hacemos un cuento de ciencia-realidad, nos quedamos con que la propia Agencia Internacional de la Energía reconoce ya que el cenit de la producción de petróleo convencional, lo que llamamos en ASPO regular convencional, tuvo lugar en el 2006. Y como decía Matt Simmons, un responsable de ASPO de Estados Unidos, ya fallecido, dijo en el 2006, creo que fue aproximadamente, el cenit del petróleo se verá solamente por el espejo retrovisor, porque se temía que nos íbamos a comportar como amebas, ¿no? Y que nos íbamos a dar cuenta cuando estuviéramos ya con el plato de Petri lleno y cayendo por el precipicio. Y así es. Bueno, esto es la visión de British Petroleum. British Petroleum no dice cómo va a caer la curva, las curvas de auge, cenit y caída de la producción de un bien finito, un recurso de la litosfera del subsuelo, siguen una curva en forma de campana, como la curva roja. Entonces British Petroleum dice que no quiere ver eso, y lo que dice, bueno, lo que hemos visto que hay en el mundo es X reservas probadas de petróleo, si dividimos por el consumo de ahora nos da para 40 años. Pero así no se comporta la geología del petróleo. El petróleo no es como la gasolina en un coche, que uno puede ir a 120 km por hora mientras haya gasolina en el depósito, y cuando llega la última gota y pasa por el carburador, baja automáticamente a cero y se para el coche. El petróleo está impregnando rocas más de mayor porosidad a menor porosidad. Cuando son muy porosas, el petróleo sale con fluidez, y cuando son menos porosas hay que hacer muchas cosas y aplicar técnicas para que salgan. Entonces se comporta más el petróleo en un yacimiento como una esponja impregnada de agua. Al principio uno aprieta poco y sale bastante agua, bueno, sigue apretando y sale el mayor caudal, el flujo mayor, cuando aprieta en un momento determinado, que es la cara de placer de la niña, y luego hay un momento en que por mucho que aprietes y por muy fuerte que seas, salen gotitas otra vez. Y no es que no haya agua en la esponja, sigue habiendo agua en la esponja. Entonces uno tira la esponja aunque haya agua en la esponja. Es decir, es cierto que no nos vamos a quedar sin petróleo, va a haber petróleo siempre en el subsuelo. El problema es si lo vamos a poder sacar de la esponja. Esto es lo que dice ExxonMobil, que también está pintándolo, la visión de Total, vean el 2010 donde está, la visión del United States Geological Survey, todos pintan caída. Unos más optimistas como estos las pintan en el 2030 y luego las hacen caer a plomo, otros menos optimistas como los anteriores las pintan ya en el 2010, y otros, como este señor que es el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, ya admitía hace 2 años en Madrid o 3, cómo pasa el tiempo, admitía que habían hecho una revisión en su agencia, la Agencia Internacional de la Energía, que es la agencia encargada por los países de la OCDE, entre ellos está España, encargada para evitar que haya otra crisis como la del 73 del petróleo. Y este señor, que fue invitado a reuniones de ASPO y no reconocía el cenit del petróleo, en el 2010 dijo que había tenido lugar en el 2006 el del regular convencional, pero que confiaban que se descubrieran otras cosas. Entonces también reconoció que el declive de los campos que ya conocían era aproximadamente un 3,6% anual cuando empezaron a entrar en declive, pero hicieron una revisión de los 580 mayores pozos de petróleo y llegaron al 6,7% de declive, es decir, y dijo que se necesitaría descubrir 3 yacimientos como los del Mar del Norte, que tienen en su pico máximo de producción, produjeron 6 millones de barriles diarios. Habría que descubrir yacimientos equivalentes que dieran la capacidad de producir 18 millones de barriles diarios para evitar que la producción del crudo cayese de forma estrepitosa. Pero lo que es peor, dijo, es que si queremos seguir creciendo como hasta ahora, vamos a necesitar de aquí al 2030 descubrir el equivalente a 6 Arabias Sauditas. Y esto ya, evidentemente, no se lo cree ni él, claro. Esto es lo que piensa el ENI italiano, lo que piensa Repsol, que también lo sabe y no lo dice. Con Repsol pasa una cosa muy curiosa, esto es lo que le explican los accionistas,
en privado, y luego el público dice que sí que hay un CENI.